El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Shinn. Primer capítulo. El juego. Mucha gente piensa que la vida es como una batalla, pero no es así. Es un juego. No obstante, es un juego que no puede jugarse con éxito sin tener el conocimiento de la ley espiritual. Tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos enseñan las reglas del juego con ingeniosa claridad. Jesucristo decía que este era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Esto sugiere que lo que el hombre envía, ya sea de palabra o de acción, se le devolverá. Lo que dé, eso recibirá a cambio. Si da amor, recibirá amor. Si odia, recibirá odio. Si miente, se le mentirá. Si hace trampas, se las harán a él. Si critica, será criticado. Nos enseña, igualmente, que la capacidad de imaginar representa un papel muy importante en el juego de la vida. Mantén tu corazón o imaginación alerta, ya que de éste salen todos los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. Eso significa que todo lo que el hombre imagina, tarde o temprano, se materializa en todas sus acciones. Conocí a un hombre que era temeroso de contraer cierta enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de adquirir, pero él se imaginaba enfermo y se informaba constantemente sobre dicha condición, hasta que el padecimiento se manifestó en su cuerpo. El hombre murió víctima de su desorbitada imaginación. Para ganar en el juego de la vida debemos entrenar el poder de nuestra imaginación. Una persona con un poder de imaginación entrenado solamente para imaginar cosas positivas lleva a su vida todos los buenos deseos de su corazón, salud, bienestar, amor, amigos, sus grandes ideales, la perfecta expresión personal. La imaginación ha sido llamada las tijeras de la mente, que está siempre cortando. Todos los días, las imágenes que el hombre ve, tarde o temprano, éste se encuentra con sus propias creaciones en el mundo real. Para tener éxito entrenando a la imaginación, el hombre debe saber y entender cómo trabaja su mente. Los griegos decían, conócete a ti mismo. La mente se divide en subconsciente, consciente y superconsciente. El primero es solo un poder sin rumbo. Es como un río o como una corriente eléctrica. Hace lo que tiene que hacer sin ninguna inducción. Lo que el hombre imagina o siente intensamente queda grabado en el subconsciente y se realiza hasta en su detalle más mínimo. Conozco una mujer que cuando era niña siempre se imaginaba que enviudaría. Se vestía de negro y usaba un largo velo del mismo color. La gente creía que era una niña muy graciosa. Cuando creció, se casó con un hombre de quien estaba muy enamorada. Al poco tiempo, su marido falleció y ella tuvo que vestirse de negro y guardar luto durante varios años. La imagen que ella misma se había hecho como una viuda se había grabado en su subconsciente y en el momento adecuado salió a relucir, sin importar el daño que había causado. La mente consciente ha sido llamada la mente mortal o carnal. Esta es la mente humana y ve la vida como parece ser. Percibe la muerte, la enfermedad, la pobreza, el desastre y las limitaciones de cualquier tipo. Todo esto se graba en el subconsciente. Dentro de cada hombre existe el superconsciente, que es la mente de Dios, y el reino de las ideas perfectas. En él se encuentra el patrón perfecto, del que hablaba Platón, el designio divino, ya que existe para cada persona. Hay un lugar
Hay un lugar que tú tienes que llenar y nadie más lo puede llenar. Algo que tú tienes que hacer y que nadie más lo puede hacer. En el superconsciente hay una imagen perfecta de esto. Generalmente se manifiesta a través del consciente como un ideal inalcanzable, algo demasiado bueno para ser verdad. El verdadero destino o meta del hombre está en realidad representado por la inteligencia infinita que se encuentra dentro de él. Muchas personas ignoran su verdadero destino y se encuentran peleando por situaciones o cosas que no les pertenecen. Estas únicamente les provocan fracasos y frustraciones. Una mujer me pidió que pidiera para que se casara con un hombre a quien ella amaba. Ella lo amaba a. Ella lo llama a. Yo le dije que esto resultaba una violación a la ley espiritual, pero que haría la petición para que el hombre correcto, entre comillas, es decir, el hombre que le pertenecía por derecho divino, llegara. Agregué, si A es el hombre correcto, no lo perderás, y si no, recibirás su equivalente. Ella trató a A con frecuencia, pero sus relaciones no llegaban a ningún lado. Una noche ella me llamó y me dijo, sabes, en las últimas semanas A ya no me parece tan maravilloso. Tal vez no sea el hombre correcto. La elección divina, le contesté. Tiempo después, ella conoció a otro hombre del que se enamoró y del cual dijo que ella era su ideal. El hombre le expresaba todo aquello que ella siempre esperó escuchar de su pareja anterior. Fue todo sumamente raro, me comentó. Ella pronto respondió a esos sentimientos y perdió todo interés en A. Una idea correcta sustituyó a una incorrecta. Por lo tanto, no hubo pérdida ni sacrificio en ello. Esta es una muestra de la ley de la sustitución. Jesucristo expresó, busca primero el reino de Dios y su rectitud, y todo se te dará porque el reino está dentro de cada hombre. El reino de Dios es el reino de las ideas correctas o el patrón divino. También señaló, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, puesto que las palabras del hombre son una parte importante en el juego de la vida. Mucha gente ha traído la desgracia a su vida a través de expresar las palabras erróneas. Una mujer me preguntó por qué su vida era tan desdichada y con tantas limitaciones. Antes ella había tenido casa, dinero suficiente y había estado rodeada de muchas cosas hermosas. Descubrimos que en ese tiempo y después de analizar su antigua situación, ella decía continuamente, desearía vivir en un baúl. Estoy cansada de todas estas cosas. El día de hoy estoy viviendo en un baúl. El subconsciente no tiene el sentido del humor. La gente a menudo hace bromas sobre contemplarse a sí misma en desgracia. Una mujer muy rica, por ejemplo, bromeaba constantemente diciendo que estaba lista para ir a un asilo. Años después, estaba casi en la pobreza, puesto que había grabado en su subconsciente la imagen de la limitación y la escasez. Afortunadamente, la ley trabaja en ambos sentidos y la situación de escasez puede ser cambiada por una de abundancia. Otra mujer me visitó para pedirme una receta para la prosperidad. Estaba cansada, desilusionada y sin ganas de luchar. Me dijo que lo único que poseía en el mundo eran $8. Yo le dije, multiplicaremos ese dinero y lo bendeciremos, tal como Jesús multiplicó los panes y los peces, puesto que él predicó que todo hombre tenía el poder de curar y de prosperar, de bendecir y de multiplicar. ¿Qué debo hacer ahora? Me preguntó. Sigue tu intuición, respondí. ¿Tienes el presentimiento de ir a alguna parte o de hacer algo? La intuición puede aprenderse desde el interior de uno mismo. Es la guía del hombre,
Hablaré más al respecto en el capítulo siguiente. Presiento que debo ir a casa. Apenas tengo el dinero justo para llegar, dijo. Su casa estaba en una ciudad lejana y era un hogar pobre y con muchas limitaciones. Si ella hubiera meditado, su razonamiento le hubiera dicho, quédate en Nueva York, consigue un trabajo y haz algo de dinero. Por esa razón, sugerí que nunca debía ignorar un presentimiento. Posteriormente hice una petición por ella. Espíritu infinito, abre el camino para que una gran abundancia, para, entre paréntesis, el nombre de la persona, ella es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le dije que también ella lo repitiera continuamente. Al llegar a su casa, recibí una llamada que la puso en contacto con una vieja amiga de la familia. Ella recibió miles de dólares de una forma maravillosa a través de dicha amiga. Desde entonces, me dice con frecuencia, cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a verte con $8 y un presentimiento. Siempre hay lo necesario en el camino del hombre, pero únicamente se puede hacer manifiesto a través del deseo, la fe o una petición. Jesucristo expresó claramente que el hombre es quien debe hacer el primer movimiento. Pide y se te concederá. Busca y encontrarás. Toca una puerta y se te abrirá. Mateo 7:7. En las Sagradas Escrituras se lee, en lo que se refiere a mis manos, ordéname. Dios siempre está listo para conceder los pequeños o grandes deseos del hombre. Es la inteligencia infinita. Cada deseo pensado o expresado es una petición. Constantemente nos asombramos cuando se nos concede un deseo solo porque sí. Una cuaresma, por ejemplo, vi muchos ramos de rosas en las florerías. Deseé que me enviaran uno. Por un instante me formé la idea y me imaginé recibiendo el ramo en la puerta de mi casa. Llegó la cuaresma y con ella un hermoso ramo de rosas. Di las gracias a mi amiga que me las había enviado y le dije que eso era exactamente lo que yo había deseado. Yo no te envié rosas, mandé lilas, me contestó. El encargado de la florería había confundido la orden y me envió rosas, solo porque yo había echado a andar la ley de la acción, y yo debía tener un ramo de rosas. Entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón, nada se interpone más que la duda y el miedo. Cuando un hombre puede desear sin preocuparse, todos sus deseos se cumplen instantáneamente. En el siguiente capítulo abundaré sobre la razón científica de esto y sobre cómo debe erradicarse el miedo de nuestro consciente. El único enemigo del hombre es el miedo al fracaso, miedo a la escasez o a la inseguridad de cualquier plano. Jesucristo dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Mateo 8:26. Debemos sustituir la fe por el miedo, porque el miedo es solamente fe invertida, es fe en el mal en lugar del bien. El juego de la vida, en el juego de la vida, el objeto es ver claramente el bien de uno y eliminar todas las imágenes mentales sobre el mal. Eso debe grabarse en el subconsciente con una realización del bien. Un hombre muy inteligente que había logrado un gran éxito me dijo que él había eliminado todo el miedo de su subconsciente al leer el siguiente letrero. ¿Por qué preocuparse por algo que probablemente nunca suceda? Estas palabras quedaron grabadas permanentemente en su subconsciente. Ahora tiene la firme creencia de que solamente el bien puede llegar a su vida. Por tanto, solo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo ahondaré más en las diferentes maneras de grabar, entre comillas, algo en el subconsciente. El subconsciente es el más fiel servidor del hombre, pero debemos tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre siempre tiene un espía a su lado, su subconsciente. Cada palabra y cada pensamiento se graba en él y se lleva a cabo con asombroso detalle. Es como un cantante grabando en un disco
muy sensitivo. Cada tono de la voz, cada nota es registrada. Si habla y duda, eso se registrará también. Así que eliminemos todos los discos malos del subconsciente, los discos de nuestra vida que no queremos almacenar y grabemos unos nuevos y maravillosos. Tenemos que hacer la siguiente petición en voz alta con mucha convicción. Ahora tiro, por medio de mi palabra, todos los discos falsos en el subconsciente. Ellos deberán regresar al rincón de su nada natural, ya que vinieron de mi imaginación vana. Ahora hago mis discos perfectos a través de mi Cristo interior. Los discos de la salud, el amor, la riqueza y la perfecta expresión personal. Este es el tablero de la vida, el juego terminado. En los capítulos siguientes mostraré cómo puede el hombre, al cambiar sus palabras, cambiar sus condiciones. Cualquier hombre que no conoce el poder de la palabra se encuentra en desventaja. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá su fruto. Proverbios 18:21. Siguiente capítulo. La ley de la prosperidad. Sí, el Señor será tu defensa y no te faltará oro. Uno de los más maravillosos mensajes dados a la humanidad a través de las Escrituras es que Dios es el dador del hombre y que el hombre puede liberar a través de la palabra hablada todo lo que le pertenece por derecho divino. Él debe, sin embargo, tener una fe absoluta en su palabra. Isaías dijo, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que logrará su cometido. Entonces, sabemos que los pensamientos y las palabras son una fuerza tremenda, siempre moldeando el destino y las acciones del hombre. Una mujer me buscó un día muy preocupada. Me dijo que recibiría una llamada el día 15 del mes por la cantidad. Una, una mujer me buscó un día muy preocupada. Me dijo que recibiría una demanda el día 15 del mes por la cantidad de $3,000. Ella no obtenía el dinero de ninguna manera y estaba desesperada. Le dije que Dios sería su proveedor y dador, que existe una provisión para cada petición. Así que di gracias y pedí porque esta mujer recibiera el dinero en el momento preciso y en la forma adecuada. Le pedí que tuviera una fe absoluta y actuara conforme a esta fe absoluta. El plazo llegó, pero ella no había conseguido el dinero. Me llamó por teléfono y me preguntó qué debía hacer. Le dije, ellos no te demandarán hoy, porque es sábado. Tú debes actuar ahora como si fueras rica, así que mostrarás una fe absoluta de que vas a recibir el dinero próximamente. Así que decidió invitarme a almorzar para mantener su ánimo. Cuando me reuní con ella en un restaurante le dije, no economices para nada, ordena un buen almuerzo, actúa como si ya tuvieras los $3,000. Cuando pidas algo por medio de la oración, con fe, se te cumplirá. Debes actuar como si ya lo hubiese recibido. Al día siguiente, muy temprano, me llamó por teléfono y me pidió que la acompañara para protegerse de la demanda. Le dije, tú estás divinamente protegida y Dios nunca llega retrasado. Esa noche me llamó muy contenta y me dijo, ha ocurrido un milagro. Estaba encerrada en mi casa esta mañana cuando sonó el timbre y le pedí a la sirvienta que no dejara pasar absolutamente a nadie. Sin embargo, miró por la ventana. Era mi primo, el de la barba blanca, como ella le llamaba. Así que le pedí que lo dejara entrar. La sirvienta lo llevó al recibidor, donde estuve platicando con él por un largo rato. Cuando estaba a punto de irse, me preguntó acerca de mis finanzas, pero yo me sinceré con él y le comenté que necesitaba dinero. Prima, yo te daré los $3,000 el día primero del mes. No quise decirle que lo necesitaba al día siguiente. ¿Qué podría yo hacer? No tendría el dinero sino hasta el día primero. El espíritu siempre llega a tiempo.
le dije a la mujer. Ahora doy gracias de que ella haya recibido el dinero en el plano invisible y de que éste se manifestara en el tiempo adecuado. A la mañana siguiente, su primo la llamó y le dijo, pasa hoy a mi oficina y te daré el dinero. Ese mismo día, ella tenía $3,000 en el banco y firmó cheques velozmente para saldar su deuda. Si alguien pide éxito y actúa como fracasado, obtendrá la situación para la que se ha preparado mentalmente. Un hombre solicitó mi ayuda para que pidiera que una deuda suya fuera saldada. Él se la pasaba pensando todo el tiempo que le iba a decir al hombre al que debía cuando no pudiera saldar su deuda, y de esta manera neutralizaba mis palabras. Él debió haberse imaginado pagando su deuda. De eso tenemos un claro ejemplo en la Biblia, relacionado con los 3 reyes, quienes estaban en el desierto sin agua para sus hombres y sus caballos. Consultaron al profeta Elías, quien les dijo lo siguiente: Por tanto, dijo el Señor, no verás el viento ni tampoco verás la lluvia, así que cavad pozos en este valle. El hombre debe visualizarse y prepararse para recibir lo que ha pedido, aun cuando no haya ningún signo de ello a la vista. Una mujer, por ejemplo, buscaba un departamento durante la época que había mayor demanda de vivienda en Nueva York. La tarea era casi imposible de realizar. Sus amigos sentían pena por ella y le decían constantemente, no es tan malo, únicamente tendrás que guardar tus muebles en una bodega y vivir en un hotel. Ustedes no deben sentir pena por mí. Soy una supermujer y conseguiré el departamento. Ella contestaba. Pronunció la siguiente oración. Espíritu infinito, guía mi camino hacia el apartamento correcto. Ella sabía que había una respuesta para cada petición y que ella no estaba condicionada, pues trabajaba en el plano espiritual y que uno con Dios es una mayoría. Ella comenzó a comprar cobijas nuevas cuando la razón, el pensamiento lógico o la mente racional le sugería, no compres las cobijas, porque tal vez, después de todo, no obtengas el departamento y te estorbarán. Ella se respondió a sí misma, con mi esfuerzo diario saldré adelante y compraré esas cobijas porque las utilizaré. Así que se preparó para obtener el departamento y actuó como si ya lo tuviese. Encontró uno de una manera sorprendente y obtuvo el departamento a pesar de que había más de 200 solicitantes. Las cobijas demostraron su fe absoluta. Es innecesario mencionar que los pozos cavados en el desierto por los reyes fueron llenados a tope. Leer Reyes 2. Penetrar en la corriente espiritual de las cosas no es cuestión fácil para una persona común y corriente. Las ideas de duda y miedo surgen del subconsciente, son el ejército del enemigo y deben ser echadas a volar. Esto explica por qué frecuentemente hay oscuridad antes de amanecer. Una maravillosa demostración es frecuentemente precedida por pensamientos adversos. Afirmando las verdades espirituales superiores, uno reta a las antiguas ideas en el subconsciente. Un error se expone para ser eliminado. Este es el momento en el que uno debe hacer sus afirmaciones de verdad y alegrarse y dar gracias de que uno ya ha recibido. Antes de que tú llames, yo contestaré. Esto significa que cada obsequio bueno y perfecto ya está recibiendo el reconocimiento del hombre. El hombre solo puede recibir lo que se ve a sí mismo recibiendo. A los niños de Israel se les dijo que podrían tener cuanta tierra pudiesen ver. Esto es una realidad para todos los hombres del planeta. El hombre puede tener
solamente la tierra que está en su propia visión mental. Cada tarea, cada logro, se ha hecho manifiesto a través de mantener la ilusión y frecuentemente poco antes de un gran logro se presenta un aparente fracaso y una desilusión. Y ahí vimos a los gigantes y nos hicieron sentir como grillos. Esto fue lo que dijeron los niños de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Tuvieron miedo de entrar porque decían que estaba lleno de gigantes. Esta es la experiencia de casi todos los hombres. Quien conoce la ley espiritual no se inquieta por la apariencia y se alegra mientras está aún en cautiverio. Es decir, se mantiene dentro de su visión y da gracias de que el fin fue premiado y de que lo ha recibido. Jesucristo dio un ejemplo maravilloso de esto. Dijo a sus discípulos, no me digas, ¿faltan todavía 4 meses para que llegue la hora de levantar la cosecha? Espera, te digo, levanta tus ojos y mira hacia los campos, ya que ellos están listos para que se levante la cosecha. Su clara visión penetró en el mundo de la materia y vio claramente el mundo de la cuarta dimensión, las cosas como realmente son, perfectas y completas en la mente divina. Por tanto, la humanidad debe siempre mantener la visión al final de su camino y pedir el cumplimiento de lo que él ya ha recibido. Puede ser su buena salud, sustento, casa, amor, expresión propia y amigos. Todos ellos son conceptos completos y perfectos, registrados en la mente divina, la mente subconsciente del hombre, y deben pasar a través de él, no hacia él. Un hombre vino a pedirme recetas para el éxito. Necesitaba reunir $50,000 para cierta fecha. La fecha límite estaba muy cercana cuando vino a verme y estaba desesperado. El banco le había rehusado terminantemente un préstamo y nadie había querido invertir en su empresa. Seguramente perdiste tu aplomo mientras estabas en el banco, por lo tanto, perdiste tu poder. Si te controlas a ti mismo, puedes controlar cualquier situación. Regresa al banco y yo pediré por ti, le dije. Mi receta fue, deja que la idea divina aparezca en esa situación. Estás identificando en el amor con el espíritu de todas y cada una de las personas conectadas en el banco. El hombre me dijo, mujer, estás hablando de algo que no puede ser. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no me llevará allí hasta las 10 y el tiempo límite es mañana. De cualquier manera, ya es muy tarde, no me lo darán. Dios no necesita tiempo y siempre llega oportuno. Con Él todas las cosas son posibles. Aunque no sé nada de negocios, sé todo acerca de Dios. Suena bien aquí escuchándote, pero cuando llegue allá será un terrible desastre. No tuve noticias durante una semana, ya que él vivía en una ciudad lejana. Entonces llegó una carta donde me decía, logré obtener el préstamo y nunca más dudaré sobre la veracidad de todo lo que tú me digas. Tuviste razón. Unas semanas después lo vi y le pregunté, ¿qué ocurrió? Evidentemente tuviste suficiente tiempo después de todo. El tren se retrasó y llegué allá 15 minutos antes de las 12. Me dirigí al banco. Entré tranquilamente y dije, vengo por un préstamo, y me lo dieron sin hacerme ningún cuestionamiento. El Espíritu Infinito nunca llega tarde, y esos eran los últimos 15 minutos de su tiempo designado. El hombre nunca pudo haber demostrado esto solo. Necesitaba a alguien que le ayudara a mantener la visión. Esto es lo que un hombre puede hacer por otro. Jesucristo sabía la verdad al respecto cuando dijo, si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo en algo que pidan, se les concederá por mi parte que esté en los cielos. Sin embargo, uno se encierra tanto en sus propios asuntos que se vuelve inseguro y miedoso. El amigo o curandero ve claramente la salud, la prosperidad, el éxito y nunca duda porque él no está acerca de la situación.
Es más fácil aparentar algo a otro que a uno mismo. Por eso, el hombre no debe nunca dudar en pedir ayuda si se siente que necesita guía. Un profundo observador de la vida dijo una vez, si a un hombre se le visualiza como triunfador, entonces no puede nunca fallar. Tal es el poder de la imagen y muchos grandes hombres deben su éxito a una esposa, a una hermana o a alguna amiga que creyó en ellos y que sostuvo sin dudar el patrón perfecto. El poder de la palabra. Por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado. Una persona que conozca el poder de la palabra será muy cuidadosa con respecto a su conversación. Únicamente tiene que ver el efecto que causan sus palabras para saber si ellas no regresarán huecas. A través de ellas, el hombre está haciendo continuamente leyes para sí mismo. Había un hombre que decía, siempre pierdo el transporte. Indudablemente se está yendo cuando yo voy llegando. En cambio, su hija decía, siempre alcanzo el transporte. Llega justamente al mismo tiempo que yo. Esto ocurrió durante mucho tiempo. Cada uno de ellos había hecho una ley para sí mismo. Uno, la ley del fracaso, y la otra, la ley del éxito. Esta es la psicología de las supersticiones. La pata de un conejo o la herradura de un caballo no contiene ningún poder, pero la palabra expresada por el hombre y la creencia de que le traerá buena suerte crea esperanza en la mente subconsciente, crea una situación afortunada. Esto no funciona cuando el hombre ha alcanzado un nivel espiritual alto y conoce la ley espiritual máxima. Uno no se puede regresar y debe deshacerse de las imágenes grabadas. Dos de mis alumnos habían tenido un gran éxito en los negocios durante algunos meses, cuando repentinamente todo se vino abajo. Analizamos la situación y encontré que en lugar de hacer sus peticiones mirando hacia Dios, pidiéndole éxito y prosperidad, habían comprado un simio de la suerte. Yo les dije, ahora creen en un simio de la suerte en lugar de creer en Dios. Por favor, hagan a un lado los simios de la suerte y llamen a la ley del perdón, ya que el hombre tiene la fuerza para cambiar y neutralizar sus equivocaciones. Entonces decidieron tirar los simios de la suerte y todo volvió a la normalidad. Esto no significa que uno debe desechar todos los objetos de la suerte o las cerraduras que se encuentren en la casa, pero el hombre debe entender que el único poder detrás de estos es el poder único de Dios y que el objeto le da sencillamente un sentido de esperanza. Un día, una amiga que estaba desesperada encontró una herradura en la calle. Dijo que Dios se la había enviado a fin de mantener su fuerza. Se alegró mucho y se llenó de esperanzas. Eso fue lo único que pudo registrarse en su mente consciente en ese momento. Su expectación se convirtió en fe y finalmente se hizo una demostración magnífica. Hay que aclarar el punto de que mis alumnos antes mencionados estaban dependiendo solamente de los simios y que mi amiga reconoció una verdadera fuerza que se encontraba detrás del poder de la herradura. En mi caso, me llevó mucho tiempo hacer a un lado la creencia de que cierta cosa atraía la mala suerte y que la única manera de que yo pudiera hacer un cambio en el subconsciente era mediante la siguiente afirmación. Existe solamente un poder y no dos, el poder de Dios. Por tanto, no hay decepciones y esto representa una encantadora sorpresa. Me percaté de un cambio en ese instante y muchas cosas maravillosas comenzaron a llegarme. Tengo una amiga que decía que no pasaría debajo de una escalera por nada del mundo. Si tienes miedo, le comenté, estás dándole importancia a dos poderes, al bien y al mal.
en lugar de solamente a uno, el poder de Dios. Él es omnipotente. No puede haber un poder opuesto a menos de que el hombre produzca para sí mismo el falso mal. Pasa por debajo de la próxima escalera que veas para demostrar que tú solamente crees en un poder, Dios, y que no hay poder o realidad en el mal. Tiempo después, ella tuvo que ir a su banco, pues deseaba abrir una caja de seguridad. Para llegar hasta ahí, tenía que pasar debajo de una escalera. Mi amiga se estremeció de miedo y regresó al verla. No podía enfrentarse al león en su camino. Cuando salió de la calle, mis palabras retumbaron en sus oídos y decidió regresar y pasar por debajo de la escalera. Fue el gran reto de su vida, porque las escaleras la habían mantenido esclava durante muchos años. Dirigió sus pasos hacia la caja de seguridad y la escalera ya no estaba ahí. Esto ocurre frecuentemente. Si uno se encuentra con el valor de hacer algo a lo que siempre le ha tenido miedo, al final ya no es necesario. Esta es la ley de la no resistencia, la cual no es bien comprendida. Alguien dijo que el coraje contiene ideas y fantasía. Enfrenta las situaciones sin miedo y verás que la situación que tenías que enfrentar ya no existe, ya que ésta caerá por su propio peso. Esto explica por qué era el miedo lo que atraía la escalera hacia la mujer y al perderlo, ella perdió el miedo, por tanto, la retiró para siempre de su camino. Aunque las fuerzas que no vemos están siempre trabajando para el hombre, que de manera inconsciente está siempre detrás de todo, debido al poder vibratorio de las palabras, todo lo que el hombre exprese lo atraerá hacia él. Las personas que continuamente están hablando de enfermedad, invariablemente la están llamando. El hombre no puede ser demasiado cuidadoso con sus palabras después de que ha conocido la verdad. Un amigo frecuentemente me dice por teléfono, vamos a vernos y platicaremos agradable y anticuadamente. Estas pláticas anticuadas a las que se refiere implican hablar de temas como pérdidas, fracasos, enfermedades, carencias y demás conceptos dañinos. Te lo agradezco de verdad, pero ya he mantenido suficientes pláticas anticuadas en mi vida y me cuestan mucho. Me gustaría, sin embargo, tener una plática moderna y conversar de lo que deseamos y no de lo que no deseamos. Hay un antiguo aforismo que dice que el hombre solamente utiliza sus palabras para tres propósitos: curar, bendecir o prosperar. Lo que el hombre diga sobre otro será dicho de él, y lo que él desea para otro lo está deseando para sí mismo. Las maldiciones, como los pollos, regresan a casa para ser rostizados. Si un hombre desea mala suerte para otra persona, seguramente está trayendo la mala suerte hacia sí mismo. Si desea ayudar a alguien para que tenga éxito, él se está deseando éxito y ayudándose a sí mismo para tenerlo. El cuerpo puede renacer y transformarse a través de la expresión de la palabra y la visión clara, mientras que la enfermedad debe ser desechada completamente de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia mental y, a fin de curar el cuerpo, debe uno primero curar el alma. El alma es la mente subconsciente y debe ser salvada de cualquier pensamiento equivocado. El Salmo 23 dice, Él restauró mi alma. Esto significa que la mente subconsciente o alma debe modificarse con los pensamientos correctos. Y el matrimonio místico es el matrimonio del alma con el espíritu, o el de la mente subconsciente con la mente superconsciente. Ambas deben ser uno. Dios y el hombre son uno cuando el subconsciente está lleno de ideas perfectas del superconsciente. El Padre y yo somos uno. Esto significa que Él es uno con el reino de las ideas perfectas, que Él es el hombre hecho a imagen y semejanza, entre paréntesis, imaginación, de Dios, y le ha sido dado el poder y el dominio sobre todas las cosas que Él ha creado, su mente, su cuerpo y sus asuntos. Todas las enfermedades y desdichas provienen de la violación de la ley del amor.
Eso es muy cierto. Por lo que un nuevo mandamiento nos brindó. Amaos los unos a los otros. Y en el juego de la vida, el amor y la buena voluntad hacen el truco. Una conocida mía tuvo durante años una terrible enfermedad de la piel. Los médicos le dijeron que el mal era incurable. Esto la devastó totalmente. Como actriz que era, temía que pronto se veía precisaba dejar su profesión y no sabía hacer nada más para ganarse la vida. Sin embargo, consiguió un buen papel y la noche del estreno fue un gran éxito. Recibió críticas muy halagadoras por parte de los expertos y se sentía alegre y entusiasmada. No obstante, ella esperaba la noticia de su despido al día siguiente, dado que un actor del elenco estaba celoso de su éxito y había pedido que se le hiciera a un lado. Ella se sintió frustrada por el odio y el resentimiento de él y exclamó, Dios, no me permitas odiar a este hombre. Esa noche, ella trabajó mucho tiempo en silencio. Pronto entré en un silencio muy profundo. Sentía estar en paz conmigo misma y con mi compañero y con el planeta entero. Así sucedió durante 2 días más y al tercer día descubrí que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir buena voluntad y amor, ella había cumplido con la ley, porque pedir y dar amor es el cumplimiento de la ley. Y la enfermedad que vino del resentimiento subconsciente fue erradicada. La causa principal del reumatismo es la crítica continua, que los pensamientos críticos o desarmonizantes ocasionan depósitos antinaturales en la sangre, los cuales se acumulan en las extremidades. Los falsos pensamientos son causados por los celos, la ira, la falta de perdón, el miedo, etc. Cada enfermedad es causada por una mente en malestar. En una ocasión, durante la clase mencioné que no tiene caso preguntar a una persona, ¿qué te ocurre? En todo caso, podríamos preguntar sencillamente, ¿quién te ocurre a ti? El no perdonar es la causa más común de las enfermedades. Afecta la vista y endurece las arterias y el hígado. Existe una gran cantidad de esas enfermedades. Un día, una amiga me comentó que estaba enferma por haber ingerido un ostión envenenado. Yo le dije, el ostión era inofensivo. Fuiste tú quien envenenó el ostión. ¿Qué pasa contigo? Ella me contestó, me pasan unas 19 personas, pues había peleado con 20 personas y se había desarmonizado tanto que atrajo para sí el ostión envenenado. Cualquier desarmonía en lo externo muestra que hay una desarmonía interior. Así como está dentro, estará fuera. El único enemigo del hombre está dentro de sí mismo. Las fobias propias del hombre serán las de su propio hogar. La personalidad de cada cual es el enemigo al que hay que superar, porque este mundo está tomando su iniciación en el amor. El mensaje de Jesucristo es claro: paz en la tierra y buena voluntad al hombre. El hombre bondadoso, por tanto, hace lo posible por superar a su vecino. Está trabajando en sí mismo en enviar buena voluntad y bendiciones a todos los hombres. Y lo más gratificante es que si tú bendices a un hombre, éste ya no tiene poder para hacerte daño. Un hombre solicitó una receta para que lo ayudara en los negocios. Él estaba vendiendo maquinaria y apareció la competencia en escena, pero afirmaba que la suya era una mejor. Él descubrió que le temía a lo indicado. Yo le dije, antes que nada, debemos eliminar el miedo y saber que Dios cuida tus intereses y que la idea divina saldrá de esta situación. Esto quiere decir que la maquinaria adecuada será vendida por el hombre adecuado al hombre adecuado. No sostengas un mal pensamiento hacia ese hombre. Bendícelo siempre. Debes estar dispuesto a no vender tu maquinaria si no es esta la idea divina. Así que asistió a una reunión
sin miedo y sin resistirse, y bendiciendo al otro hombre. Me contó que el resultado fue muy halagador. Vendió su maquinaria sin ninguna dificultad, pues la maquinaria del otro hombre no quiso funcionar. Bendice a los que te maldicen, ama a tus enemigos, ora por aquellos quienes te usan con ventaja y te persiguen, y haz el bien a aquellos que te odian. La buena voluntad produce una inmensa aura de protección alrededor de aquel que le envía, y ninguna arma utilizada contra él funcionará. Esto significa que el amor y la buena voluntad eliminarán a los enemigos dentro de nosotros mismos. Por tanto, no tendremos enemigos en el exterior. Para el hombre que envía buena voluntad, siempre habrá paz. La ley de la no resistencia. A una persona absolutamente no resistente, nada en la tierra puede vencerlo. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso porque es perfectamente no resistente. Puede gastar una roca y limpiarla toda. Jesucristo dijo, no te resistas al mal, pues sabía que el mal no existe en realidad, por lo que no hay un mal al cual resistirse. De la imaginación del hombre surgió el mal o de una concepción de dos poderes, el bien y el mal. Hay una antigua leyenda de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol maya de la ilusión y vieron los poderes en lugar de un solo poder, Dios. El mal es la ley falsa de que el hombre ha inventado para sí mismo por medio de psicosoma o sueño del alma. Esta ha sido hipnotizada por la creencia social y entre paréntesis de pecado, de enfermedad y muerte, se cierra el paréntesis, lo cual es un pensamiento carnal o mortal, y sus asuntos han opacado sus ilusiones. Esto es lo que el sueño del alma significa. En el capítulo anterior vimos que el alma del hombre es su mente subconsciente y que todo lo que siente de manera intensa, bueno o malo, es opacado por ese fiel sirviente. El hombre enfermo imagina la enfermedad, el hombre pobre imagina pobreza, el hombre rico riqueza. Su cuerpo y sus asuntos muestran más adelante lo que ha estado imaginando. Las personas a menudo preguntan, ¿cómo es que un niño puede atraer la enfermedad cuando es tan pequeño y no es consciente de lo que significa? Yo explico que los niños son sensibles y sienten los pensamientos de otros sobre ellos. A menudo perciben los miedos de sus padres. Escuché que un metafísico dijo alguna vez, alguien más controlará tu mente, si no la controlas tú mismo. Las madres inconscientemente atraen constantemente la enfermedad y el desastre hacia sus hijos, al tener continuas ideas de temor y buscando los síntomas de enfermedades en sus pequeños. Una amiga, por ejemplo, le preguntó a una señora que si su hija ya había tenido el sarampión. Ella le contestó, todavía no. Esto representaba que ella estaba previniendo esa enfermedad. Por lo tanto, preparaba el camino para algo que no deseaba ni para su hija ni para ella. En cambio, el hombre que está sereno y orientado en el pensamiento correcto, que brinda solamente buena voluntad a los demás hombres, aquel que no teme, no puede ser influenciado o tocado por los malos pensamientos de otros. Él podrá escribir solamente buenos pensamientos, ya que de hecho, de él mandan solo buenos pensamientos. La resistencia es el infierno, ya que ésta coloca en un estado de sufrimiento. Un metafísico una vez me dio una magnífica receta para utilizar todos los trucos en el juego de la vida. La no resistencia es lo máximo. Me la dio como sigue.
En algún momento de mi vida, bauticé niños y ellos tenían diversos nombres, por supuesto. Ahora bautizo eventos y les doy a todos y cada uno de ellos el mismo nombre. Si tengo una derrota, la bautizo como victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí observamos la maravillosa ley de la transformación, fundada en la no resistencia. Cada fracaso fue transformado en éxito a través de la palabra hablada. Una mujer necesitaba dinero y conocía muy bien la ley espiritual de la opulencia. Estaba ligada continua y comercialmente a un hombre que la hacía sentir muy pobre. Él hablaba siempre de limitaciones y carencias. Ella comenzó a ver su pobreza de pensamientos. Lo culpaba a él por sus fracasos y esto le caía mal. Ella sabía que tenía primero que sentir que ya había recibido para tener su provisión. Un sentimiento de opulencia debe preceder a una manifestación. Un buen día se dio cuenta de que estaba resistiendo a la situación y mirando dos poderes en lugar de uno. Bendijo al hombre y bautizó la situación como éxito. Ella me comentó que hablaba con Dios y le decía: Dios, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad. Solamente existe un poder, el tuyo. Poco después, mediante este hombre, conoció a una mujer que le dio a ganar varios miles de dólares por un trabajo y el hombre se cambió a otra ciudad y se desvaneció lenta y armoniosamente de su vida. Haz la siguiente oración. Cada hombre es un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, ya que todos los hombres son la manifestación de Dios, en espera de la oportunidad dada por el hombre mismo para servir el plan divino de su vida. Róbale su munición a tu enemigo, bendiciéndolo. Así sus flechas serán cambiadas por bendiciones. Esta ley es cierta tanto para los individuos como para las naciones. Bendice a una nación y le robará su poder para dañar, pues le envías amor y buena voluntad a cada uno de sus habitantes. El hombre solamente puede obtener la idea correcta de la no resistencia a través del entendimiento espiritual. Mis estudiantes dicen a menudo: yo no quiero ser una alfombra. Yo les respondo: si usa la no resistencia con inteligencia, nadie nunca podrá caminar sobre ti. Un ejemplo es el que se me presentó un día en que estaba esperando ansiosamente una llamada telefónica. No contesté ninguna llamada distinta que entró y no hice ninguna otra para que esto no interfiriera con la llamada que yo esperaba. En vez de pensar, la llamada vendrá en el momento correcto porque las ideas divinas nunca están en conflicto, dejando esto para que lo arreglara la inteligencia infinita y comencé a manejar las cosas por mí misma. Hice la batalla mía, no de Dios, y me mantuve tensa y ansiosa. Durante una hora, el teléfono no sonó. Miré hacia él y vi que la bocina había estado descolgada todo ese tiempo. El teléfono había sido desconectado. Mi miedo, mi ansiedad y mi creencia en la interferencia habían entorpecido al teléfono. Entiendo lo que había hecho. Empecé a bendecir la situación e inmediatamente la bauticé como éxito y afirmé: no perderé ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. Estoy protegida con el estado de gracia y no bajo la ley. Un amigo llamó a la compañía para que me reconectaran el servicio. Llegó a una tienda que estaba inundada de gente, pero el propietario dejó un momento a sus clientes para atender nuestra petición él mismo. Mi teléfono fue reconectado en ese instante y minutos después recibí una llamada importante y aproximadamente una hora más tarde, la llamada que tanto había estado esperando. Nuestros barcos entrarán en un mar en calma. Mientras uno mismo se resista a una situación, la mantendrá consigo. Si trata de escapar de ella, lo perseguirá. Un día, por ejemplo, le dije esto a una mujer y ella me respondió: eso es muy cierto. Yo siempre estaba en casa sintiéndome infeliz,
y peleaba con mi madre, quien me regañaba mucho y era muy posesiva. Así que me salí de esa casa para casarme, pero me casé con mi madre porque mi esposo era exactamente igual que ella y tuve que lidiar con la misma situación otra vez. Llega a un acuerdo con tu enemigo inmediatamente. Esto significa que cuando las situaciones adversas son buenas, no debes preocuparte por ellas. Caerán por su propio peso. Ninguna de estas cosas me preocupa. Es una afirmación maravillosa. Una situación de desacuerdo viene de alguna discordancia dentro del hombre mismo. Esta se desvanece para siempre de su camino cuando no existe en él una respuesta emocional a una situación discordante. De esta manera, vemos que el trabajo del hombre es el de todos los casos consigo mismo. Las personas me han pedido un tratamiento para cambiar al hermano o al esposo. No, te daré una receta para cambiarte a ti. Cuando tú cambies, tu hermano y tu esposo cambiarán. Una de mis alumnas mentía por puro placer, y ya era de un hábito hacerlo. Le dije que ese era un camino que la llevaría directo al fracaso, que si ella seguía mintiendo, también le mentirían. Ella me respondió, no me importa, no puedo vivir sin mentir. Un día ella estaba conversando por teléfono con un muchacho, del cual estaba perdidamente enamorada. Volteó hacia mí y me dijo, sé que me está mintiendo, no confío en él. Si tú misma mientes, alguien más te mentirá a ti. Y lamentablemente será la persona de quien tú quieres la verdad. Dejé de verla y poco tiempo después me encontré con ella y me dijo, estoy curada, dejé de mentir. ¿Qué te curó? Vivía con un hombre que mentía más que yo. Con frecuencia uno se cura de sus fallas al verlas en alguien más. La vida es como un espejo. Muchas veces nos vemos reflejados en nuestros semejantes. Vivir en el pasado es un camino al fracaso y una transgresión a la ley espiritual. Jesucristo dijo, mirad, este es el momento adecuado. Hoy es el día de vuestra salvación. La esposa de Lot miró hacia atrás y fue convertida en estatua de sal. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. El hombre debe agradecer al pasado y dejarlo atrás si lo mantiene cautivo. Bendecir el futuro, sabiendo que hay una felicidad sin límite esperándolo, pero vivir plenamente el presente. Una vez vino una señora a verme, mortificada porque no tenía dinero para comprar sus presentes de Navidad. Me dijo, hace un año fue muy diferente. Tenía suficiente dinero y compré bonitos regalos. Y este año apenas tengo para comer. Nunca serás rica mientras te veas pobre y vivas pensando en el pasado. Visualízate rica, prepárate para dar muchos regalos en Navidad. Cava tus pozos y el dinero vendrá. Ya sé qué haré. Compraré adornos navideños y envolturas de regalo. Muy bien, hazlo. Los regalos vendrán por sí solos y se pegarán a sí mismos en los adornos. Eso también significaba que no tenía miedo a su actual situación económica, que tenía fe en Dios, y la mente pensante dijo, guarda cada peso que tengas, ya que no existe la posibilidad de conseguir más. Unos pocos días antes de Navidad compró las envolturas y los adornos. Fue entonces que recibió un regalo de varios cientos de dólares. Al comprar la envoltura y los adornos, grabó en su subconsciente la esperanza y abrió el camino para que se proyectara el dinero. Tuvo bastante tiempo para comprar sus regalos. El hombre debe vivir plenamente en el momento presente. Observa bien este día, pues es el saludo del amanecer que debe estar espiritualmente atento, siempre alerta a las señales, tomando ventaja de todas las ocasiones que se le presenten. Un día, mentalmente repetí todo el tiempo, Espíritu infinito, no me hagas perder ni una señal. Y un evento muy importante me fue comunicado esa noche. Es preciso empezar cada día con las palabras correctas. Haz una aseveración al momento de levantarte. Por ejemplo, hoy haré esto. Hoy es el día indicado. Doy gracias por la perfección de este día. El milagro seguirá el milagro y las maravillas nunca pararán.
Verás las maravillas y los milagros llegar a tu vida si haces de esto un hábito. Una mañana leí en un libro, mira todo lo maravilloso que hay frente a ti. Ese era mi mensaje de ese día, así que lo repetí una y otra vez. Mira todo lo maravilloso que hay frente a ti. En el transcurso del día recibí una enorme suma. Era dinero que yo había estado deseando para un propósito muy especial. En el próximo capítulo les daré algunas de las aseveraciones que he encontrado más efectivas. Sin embargo, nunca se debe usar una aseveración a menos de que sea absolutamente convincente y satisfactoria para uno mismo. A menudo, una aseveración se cambia para adecuarse a las necesidades de diferentes personas. La siguiente afirmación ha llevado al éxito a muchos. De una manera maravillosa, tengo un trabajo maravilloso, en el cual tengo una paga maravillosa y presto un servicio maravilloso. Dije las dos primeras líneas a una de mis alumnas y ella agregó las últimas dos. Esta será una aseveración sumamente poderosa, ya que siempre debe haber una remuneración perfecta por un servicio perfecto. Una aseveración como esta se graba rápidamente en el subconsciente. Ella la estuvo pensando y diciendo en voz alta y pronto consiguió un trabajo maravilloso de una forma sorprendente. Brindó un maravilloso servicio por una paga estupenda. Otro estudiante, un hombre de negocios, la tomó para sí y cambió la palabra trabajo por negocio. Él repitió de una manera maravillosa, tengo un negocio maravilloso, en el cual tengo una paga maravillosa y presto un servicio maravilloso. Ese día hizo un negocio donde obtuvo una ganancia de $40,000, lo que lo salvó de la ruina, pues no había tenido ninguna actividad durante meses. Cada aseveración debe ser cuidadosamente pensada y luego pronunciada para que proteja completamente cada una de las necesidades de cada persona. Conocí a una mujer que tenía gran necesidad y pidió para obtener trabajo. Recibió una gran cantidad de trabajo, pero nunca se le pagó nada. Ahora ella sabe que debe agregar un trabajo maravilloso por una paga maravillosa. Es derecho divino tener lo suficiente, más que suficiente. Su copa estará rebosando y sus graneros deberán estar llenos. Cuando el hombre haga suya la idea de Dios y cuando el hombre rompa las barreras de carencia, de su propia carencia, en su propia carencia, en su propia conciencia, todos los buenos deseos serán cumplidos y la edad de oro será suya. La ley del karma y la ley del perdón. El hombre recibe únicamente lo que da. El juego de la vida es el juego de boomerang. Los pensamientos del hombre, sus acciones y sus hechos se revierten a él tarde o temprano con una exactitud sorprendente. Esta es la ley del karma, que en sánscrito significa regresar. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Una amiga me contó una historia sobre sí misma referente a esta ley. Me dijo, yo tengo todo mi karma en mi tía. Todo lo que le digo o hago a ella, alguien me lo hace o dice a mí. A menudo estoy enojada en casa y un día le grité a mi tía, quien estaba platicando conmigo durante una cena. Ya no sigas, deseo comer en paz. Al día siguiente estaba en una comida de negocios con una mujer a la cual le quería causar una buena impresión. Estaba hablando animadamente cuando de pronto ella me grita, ya no sigas, deseo comer en paz. Así que su karma se le regresó mucho más rápido, dado que mi amiga estaba consciente de lo injusta que estaba haciendo con su tía. No así a otra persona que no esté tan consciente de ello. Cuanto más sabe un hombre, mayor es su responsabilidad. Si una persona tiene un conocimiento de la ley espiritual y no la practica, sufrirá mucho como consecuencia de esto. Al principio de la sabiduría es el temor a Dios, ley, entre paréntesis. Muchos pasajes de la Biblia aclararían su sentido si leyéramos la palabra Señor o Dios como ley. Yo pagaré nuevamente.
La venganza es mía, dijo el Señor. Ley. Es la ley quien toma venganza, no Dios, pues Él ve al hombre perfecto, creado a su propia imagen y semejanza, entre paréntesis imaginación, y le son dados el dominio y el poder. En la mente divina, esta es la idea perfecta del hombre, en espera del reconocimiento del hombre, ya que solamente alcanzará lo que vea a sí mismo alcanzado, y solamente será lo que se vea a sí mismo haciendo. Nada sucede sin un observador. Dice un antiguo adagio, el hombre ve primero su dicha o su desdicha, su fracaso o su éxito, antes de que se le presenten las imágenes ya grabadas en su imaginación. Hemos observado esto en una mujer que imagina el éxito de su esposo o a la madre que imagina la enfermedad de su hijo. Jesucristo expresó, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vemos así que la libertad de todas las condiciones infelices viene del conocimiento, uno, de la ley espiritual. La ley obedece al hombre cuando éste obedece la ley. La obediencia precede a la autoridad. La ley de la electricidad debe ser obedecida antes de volverse servidora del hombre. Se convierte en un arma mortal contra el hombre cuando se maneja con ignorancia. Sucede igual con las leyes de la mente. Por ejemplo, una mujer que poseía fuerza de voluntad extraordinaria deseaba tener una casa que le pertenecía a un vecino suyo. Ella se imaginaba con frecuencia viviendo en la casa. Al pasar el tiempo, el hombre murió y ella pudo al fin mudarse a esa casa. Varios años después, cuando ella conoció la ley espiritual, me dijo, ¿crees que yo haya tenido algo que ver con la muerte de mi vecino? Sí, tu deseo era tan fuerte, entonces te lo preparó todo, pero ya pagaste tu deuda kármica. Tu esposo, a quien amabas profundamente, murió poco después, y la casa se convirtió en un elefante blanco en tus manos durante mucho tiempo. Sin embargo, ni el dueño original ni su esposo debieron ser afectados por sus pensamientos, de haber sido personas positivas en verdad, pero ambos estaban bajo la ley kármica. La mujer debió haber dicho, sintiendo el gran deseo por la casa, inteligencia infinita, concédeme la casa correcta, tan bella como esta, la casa que me corresponde por derecho divino. El patrón divino es el único patrón seguro para trabajar. La elección divina le hubiera dado perfecta satisfacción y les hubiera traído bien a todos. El deseo es una fuerza enorme y debe ser dirigido hacia los canales correctos, o sobreviene el caos. El paso más importante es el primero, hacer la pregunta correctamente. El hombre debe pedir siempre solo aquello que le pertenece por derecho divino. Para regresar al ejemplo, si la mujer hubiera tomado esta actitud, si esta casa no es mía, concédeme su equivalente, no la puedo perder. La casa pudo haber sido sustituida por alguna otra, o bien el hombre podía haber decidido cambiarse armoniosamente si esto hubiera sido la elección divina para ella. Todo lo que se ha forzado a manifestarse a través de la voluntad personal siempre fracasará, porque es algo mal adquirido. Se le advierte al hombre, será mi voluntad, no la tuya. El hombre siempre obtiene lo que desea cuando se desprende de su voluntad personal. Y esto es lo más curioso del caso. Por tanto, permite a la inteligencia infinita que trabaje a través de él. Mantente quieto y verás la salvación del Señor. Ley. Una mujer me vino a buscar, pues su hija tenía planeado hacer un viaje muy peligroso, por lo que ella estaba preocupada. Me dijo que había usado todos los argumentos posibles, presentándole todos los peligros que se le podían encontrar, y le había prohibido ir. Pero su hija estaba decidida a hacer el viaje. Yo le dije a la mujer, estás imponiendo tu voluntad sobre tu hija, a lo cual no tienes derecho. Tus temores al viaje solo lo están atrayendo, ya que el hombre llama a lo que le teme. Déjala ir y despréndete mentalmente. Ponla en manos de Dios y usa esta afirmación. Dejo la situación en las manos del amor y la sabiduría infinitas. Si este viaje proviene del plan divino,
lo bendigo y dejo de oponerme a él. Pero, si no es así, te pido y doy gracias si se disuelve y desaparece. 2 días después de esto, su hija le comentó, Madre, ya no iré al viaje, y la situación volvió a la normalidad. Lo que resulta tan difícil para el hombre es aprender a mantenerse inmóvil. Trataré más ampliamente acerca de esta ley en el capítulo de la no resistencia. Otro ejemplo sobre el sembrar y cosechar me llegó en la manera más extraña. Una mujer vino a mí quejándose de que en el banco le habían dado un billete falso de $20. Estaba muy angustiada, pensaba que las personas del banco nunca reconocerían su error. Procedí a analizar los hechos junto con ella para ver por qué sucedió tal situación. Ella estuvo recordando durante unos instantes y recordó que unos días antes había enviado a una amiga unos billetes de juguete, como una broma. Así que la ley kármica le había enviado a ella también dinero falso, ya que la ley no sabe de bromas. Entonces procedimos a neutralizar la situación llamando a la ley del perdón. Cristo nos ha salvado de la maldición de la ley kármica, por lo que la cristiandad está fundada en la ley del perdón. Y el Cristo dentro de cada hombre es su redención y salvación de todas las condiciones adversas. Hacemos un llamado a la ley del perdón y damos gracias de que ella esté bajo la gracia y no bajo la ley. Espíritu infinito, esta mujer no puede perder sus $20, puesto que le pertenecen por derecho divino. Regresa al banco y diles, sin temor, que el billete que te dieron es falso y deseas que te lo cambien, pues de seguro fue por error, le dije. Me obedeció. Mientras salía de su sorpresa, ellos se disculparon y le cambiaron el billete, tratándola de la manera más amable. El conocimiento de la ley, por tanto, otorga al hombre la fuerza para borrar sus errores. El hombre no puede forzar las situaciones para que sea lo que él no es. Si desea riqueza, primero debe ser rico en su interior. Una mujer vino a mí pidiéndome una receta para la prosperidad. A ella no le interesaban los quehaceres domésticos, por lo que su casa siempre estaba en gran desorden. Yo le dije, todos los hombres de gran riqueza son ordenados, y el orden es la primera ley del cielo. Por tanto, si desea ser rica, primero debe ser ordenada. Ella tenía un gran sentido del honor, e inmediato empezó a poner su casa en orden. Reacomodó los muebles, lavó las alfombras, limpió los cajones de las cómodas. En poco tiempo recibió una gratificación económica, un regalo de un pariente. Por esto, la mujer misma se volvió más ordenada y se mantiene en una buena posición económica al estar alerta sobre lo externo y teniendo fe en la prosperidad, sabiendo que Dios es su providencia. El atesorar y guardar invariablemente las cosas lleva a mucha gente a la pérdida, ya que ellos ignoran el hecho de que los regalos y las cosas son inversiones. Hay aquellos que guardan más de lo necesario, pero tienden a la pobreza, y hay aquellos que prodigan y aún así incrementan. Conocí a un hombre que quería comprar un abrigo de piel. Recorrió varias tiendas con su esposa, pero no encontraron lo que él quería, pues todo les parecía poca cosa. Al fin encontraron uno. El vendedor dijo que tenía un precio de $1000, pero que por fin de temporada el gerente se lo vendería por 500. Todo lo que tenía era alrededor de $700. Su lógica le decía, no te puedes dar el lujo de gastar casi todo lo que tienes en un abrigo. Pero él era muy intuitivo y casi nunca razonaba. Miró a su esposa y le dijo, si compro este abrigo, ganaré mucho dinero. De esa manera, su esposa accedió, aunque un poco dudosa. Un mes después, recibió una comisión por $10,000. El abrigo lo había hecho sentir tan rico que inconscientemente ligó el éxito y la prosperidad. Sin el abrigo, probablemente no hubiera recibido dicha comisión. Fue una inversión que le generó enormes ganancias. Se debe dar o gastar de una manera positiva. Si un hombre no toma en cuenta que debe considerar esto más como inversión,
Una cantidad de dinero importante pasará por sus manos de manera trivial e intrascendente. Una mujer me dijo que informó a su familia el Día de Acción de Gracias que no podrían tener cena ese día, pues su economía no se los permitía. Había decidido guardar el dinero para no gastar lo poco que tenían. Días después, un ladrón se metió en su alcoba y tomó de su cómoda lo que se hubiera ocupado en la cena. La ley siempre está detrás del hombre que gasta sin miedo y con sabiduría. Una de mis alumnas fue de compras con su sobrino. El niño quería un juguete, a lo que ella le respondió que no tenía dinero para comprárselo. De pronto, comprendió que estaba llamando a la carencia y no estaba recordando que Dios era su providencia. Así que compró el juguete y en el camino de regreso a su casa se encontró exactamente la cantidad que había gastado en el juguete. La providencia del hombre es inagotable y no falla cuando tenemos fe firme en ella, pero la esperanza o la confianza deben preceder a la demostración. De acuerdo con tu fe, te será dado. Esta la sustancia de lo que se pide, la evidencia de lo que no se ve, porque la fe mantiene firme la visión si no desmayamos. Las imágenes adversas se disuelven y se disipan. A su debido tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado. Jesucristo nos trajo el Evangelio y con él buenas noticias, ya que nos mostró que existía una ley más grande que la del karma y que dicha ley la trasciende. Es la ley de la gracia o del perdón. Esta libera al hombre de la ley de causa y efecto, la ley de la consecuencia. Bajo la gracia y no bajo la ley. Todo lo que el reino aporte es del hombre. Este estado continuo de felicidad espera al hombre que se sobrepone a su pensamiento social. Se nos dice que, en este plano, el hombre cosecha donde no ha sembrado, los dones de Dios son simplemente sim- derramados sobre él. En el mundo de los pensamientos hay amarguras, pero Jesucristo dijo, yo me he sobrepuesto al mundo, mantén tu ánimo. El mundo del pensamiento es un mundo de enfermedad, pecado y muerte. Él observó su absoluta irrealidad y dijo, la enfermedad, y no el pesar, morirá, y la muerte misma, el último enemigo, será superado. Desde un punto de vista científico, ahora sabemos que la muerte puede ser superada con el hecho de grabar en el subconsciente la firme idea de la eterna juventud y de la vida eterna. Siendo simplemente poder sin dirección, el subconsciente lleva a cabo todas las órdenes sin preguntar. Al trabajar bajo las órdenes del superconsciente, el Cristo o el Dios dentro de cada hombre, se logrará la resurrección del cuerpo. La cristiandad está fundada en el perdón de los pecados y una tumba vacía. El hombre ya no arrojará su cuerpo a la muerte, sino que será transformado en el cuerpo eléctrico, según lo cantado por Walt Whitman.